Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial, aquel que está sentado en el trono y el Cordero a su lado. Dice, sea la gloria y la honra, la magnificencia, el poder y la victoria le pertenecen a Él, aleluya. Ciertamente es verdad que Él es victorioso, ya que le quitó a la muerte la llave del Hades, dice, y no tienen ninguna autoridad, la muerte, sobre aquellos hijos de Dios. Sobre aquellos, porque dice la palabra y está escrita que Jesús pagó por todos nuestros pecados. Todos. Y si pagó por todos nuestros pecados, Él lo dijo, consumado es. Cuando Él estaba a punto de expirar, de morir en la cruz del Calvario, Él expiró dio su último suspiro para morir, pero resucitó. San Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, aleluya. Cuando mueres, entregas el Espíritu y ya te quedas para siempre muerto. Pero Jesús, después de haberlo golpeado, azotado, encarcelado, hicieron lo que quisieron a nuestro querido Jesús de Nazaret, el Salvador. Dijo, a lo último dijo, consumado eso, dijo, pagué ya todo. Alcanzó a decir, o sea, lo dijo porque Dios le hizo ver. Le dio a entender a todos los que estaban ahí, dice, acabé con el pecado. Pagué todos los pecados de todos ustedes. Acabé con la condenación, con aquella condenación que venía a condenarlos al infierno y al lago de fuego. Tuvo la victoria el Señor. Jesucristo derrotó a Satanás y venció la muerte, aleluya. Ese día nos hizo libres a toda la creación, porque el pecado estaba condenando a todo el ser humano desde que entró con Adán y Eva. Y estaba condenando al ser humano. Cuando entró el pecado, entró la muerte. Porque nadie moríamos. Aquí lo dice, bueno, se ha dicho muchas veces en los otros videos. Por eso se dice, ¿cómo es que entró el pecado? El pecado entró. Y cómo es que Dios vino ahorita lo vimos, cómo el Señor vino a pagarlo, a quitarlo definitivamente. Dice Génesis 3 en adelante, el 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del huerto te podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él, ni lo tocarás para que no mueras. Así le dijo Dios. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no mueras. Dios le dijo que no lo comiera para que no muriera. Pero la mujer desobedeció. Y vio la muerte que dijo, y la mujer que del árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Imagínate, ya se había dado cuenta que estaba desnudo, porque ya habían dado el pecado. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Has comido de algo que yo te mandé no comieses? Dice, el hombre le responde, la mujer que me dices, buen compañera, me dio del árbol y yo comí.
Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ciertamente entró el pecado y entró la muerte. ¿Por qué entró la muerte? Porque ellos tuvieron hijos. Y aquí lo dice en el capítulo 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y decía el diablo por medio de la serpiente, no vas a morir. Tú puedes comer del árbol del fruto. Puedes hacerlo. Dios, mira, el envidioso es él. Dios no quiere que tengas sabiduría como él. La engañó como muchas veces nos engaña a todos. Cuánta gente por envidia, por odio, por coraje. Vemos que los hermanos de José, envidiosos, querían matar a su hermano. O querían dar a otra persona para que los matara. Se los llevaron, perdón. Se llevaron cautiverio. Pero ellos quieren matarlo. Pero Dios se los quitó. Y no nada más aquí es de que sean tus hermanos. La gente. Envidia. Casas, terrenos, lugares, hasta trabajos. Hasta cómo eres tú. A veces no es de que tengas dinero, sino por tu manera de ser. Pues Dios nos cambia la manera de hacer, de actuar, de hablar, de pensar, distintas, más pacientes, con amor, con alegría. Mira que gente se enoja que porque te estás alegre, a veces dice que te estás burlando de ellos. Me acuerdo que mi propia familia, una persona vino a decirme que me iba a golpear porque yo me reía de ella. ¿Y en qué momento me estoy riendo de ella? Yo ni siquiera, Dios es testigo que no me reía. Pero dice la palabra que Dios se burla de aquellos que contienden. Entonces a lo mejor Dios me hacía que yo me riera cuando esa persona pasaba, pero yo no sabía. Y pues yo alegre por Dios. Y gente que está amargada, con mucho odio, adorándola precisamente la muerte. O adoran al diablo, o simplemente no adoran nada más idolatrías, o no, pero tienen mucho odio, mucho resentimiento, mucho coraje. Ya se ha visto que la envidia mata. ¿Cuántas personas han sido muertas por esa razón? O por celos. Que los novios por otro matan. A veces las propias novias. O a lo otro que quiere venir contra él. O a veces ni son ni por eso, son... Fíjate que a veces hay celo entre familias. Hermanos, suegros, cuñados. Sí los hay. Y las mujeres están casadas luego que, ay, que mi mamá hace comida mejor que tú. Híjole. Le dices en el clavo. Se enoja, pues vete con tu mamá. Hay personas que pueden tolerar mujeres, pero hay otras que no. Nunca quieren que las hagas menos. Siempre quieres que la enaltezcas. A quien exalta es Dios. Y quien humilla es Dios. Al soberbio, pero al humilde lo exalta. Lamentablemente hay muchas de ese tipo de maldades aquí en el mundo que se viven. ¿Por qué? No por culpa de la persona a quien le estés teniendo esa envidia, ese odio, ese coraje, sino porque estás lleno de maldad y rapiña tu corazón por el pecado, porque entró el pecado. Dice que el padre, la madre, entró el pecado por el papá y la mamá en Eva y en Adán, y cayó sobre sus dos hijos, Caín y Abel. Abel sufrió las consecuencias, porque Abel pues era el más inocente de todos aquí. Dios estaba agradado de su ofrenda, pero de Caín no estaba agradado.
Fue Caín quien entró la maldad. En él cayó el pecado más grande, la maldad. La consecuencia de maldad que trajo el pecado de Adán y Eva. Y entró en la inocencia de Abel. Fue el inocente que lo mataron. Porque pues inocente, ¿no? A ver qué iba a saber. Dios permitió porque pues qué bueno, que Abel se lo llevó el Señor, pero pues Caín, todo pecado trae consecuencia. Pero vemos que por eso es importante arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Por qué cree que Dios dice que el pecado daña al mundo? Te daña por si tú tienes o no tienes, o a alguien que te esté queriendo hacer daño también. Es malo, no más la envidia, el celo, la contienda, todo tipo de pecado. Dios nos dice que no está bien. ¿Por qué crees que hay tanta violencia, tantas matanzas? Pues lo mismo, que aquel quiere ser mejor que el otro. Que yo soy más rudo, que yo tengo más poder, que el otro no, y que no se dejan. Donde sea se maneja el odio, el celo, la envidia, el coraje, el rencor, la rencilla, el pleito. Y eso incrementa el mundo, incrementa los juicios. ¿No crees que Dios está contento con los brazos cruzados? Diciendo, está bien. ¿Lo que haces? Es que nosotros vemos que Dios no hace nada. Pues porque el mismo mundo lo consiente. ¿Ves que le paremos al pecado? Entonces que nos pongamos a arrepentirnos de nuestros pecados y dejemos la maldad ya, para que no siga aumentando la maldad en el mundo. Pero no, el ser humano corre a hacer lo malo. Está queriendo siempre hacer lo malo. Por eso el Señor que dice que se arrepintió de haber hecho el hombre. Dice, de continuo estás haciendo lo malo. Dice en el capítulo 6, versículo 5, dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta la reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aleluya. Pero no halló gracia entre los ojos de Dios. Voy a raer, dice. ¿Por qué crees que ahí vienen muchos huracanes, muchos terremotos, muchos maremotos, todo tipo de tornado? Y muere mucha gente. Porque dice el Señor, voy a raer. Dice, hombres que creó, bestias, mueren animales, mueren reptiles y aves del cielo. Pues dice, ¿por qué? Porque me arrepiento de haberlos hecho. ¿Por qué? Porque de continuo sus pensamientos solamente están para los malos. Hasta los animales. Animales que son malos, leones, osos. Animales pequeños, chicos, grandes. Alacranes, todo tipo de cosas. Él los mata. ¿A poco no nos pasa a nosotros si ves un alacrán? No lo vas a matar. Porque te mata él a ti. Porque puede que el veneno te pueda matar. No que digas, no, es un animalito de Dios, sí, pero es venenoso. Porque desde el día que entró el pecado de Adán y Eva, todos eran hermosos. Pero el diablo entró por la serpiente. Y ahora entra por todo tipo de animal. Que tú ves a ese venenoso, es donde entra el diablo. La tarántula, el alacrán, el perros muy, muy malos que son. Cocodrilos, él entra en ellos. Porque los ves furiosos. Que no puedes agarrar un perro pitbull que fácilmente porque pues está endemoniado. Dice el Señor que el Señor mismo lo hizo ver.
con aquella persona que estaba endemoniada. Le dijeron los demonios, no nos saques del cuerpo de este hombre, envíanos a los cerdos. Y Jesús los vio a los cerdos, pero los cerdos se fueron al abismo. O sea, solamente se murieron en el río, se ahogaron. Pero ¿qué quiere decir? Los cerdos empezaron o sea, una manera fea. Los metió a los cerdos. Entonces los animales tienen los demonios también. Por eso es que lo ves, que los perros son bien malos y que se te quedan viendo y te matan, y que te han matado personas, te van encima y no te sueltan, porque la fuerza que tienen no es de ellos, es sobrenatural, son los demonios. Por eso es para que tienes ese tipo de animales en tu casa. Si aún los mismos animales desconocen, no es que desconozcan, es que el diablo te va a querer matar con ellos mismos. Nosotros vi en internet una persona que tiene 2 pitbull en su casa, imagínate, y el perro le estaba en punto de despedazarla y ella le hablaba por más de su nombre y el perro según no la conocía. Empezó a acariciar para que el perro sintiera y entre poco a poco, por la misericordia de Dios, no la destruyó y la mató. Pero no seamos ignorantes. Ay, es que yo sí puedo con esos perros y me autodomino. No dominas ni tu propia vida. No quitas el pecado. ¿Cómo vas a dominar un animal lleno de demonios, de furia? Desde que entró, el mal entró. Pues acuérdate que entró Satanás en la serpiente. ¿Y quién es Satanás? Es un demonio. Claro que están dentro de los animales feroces. ¿Cómo te atreves a tener este tipo de animales en tu casa? En cualquier momento te pueden ellos mismos matar. ¿Por qué? La misericordia de Dios mucha gente no lo ha matado. Pero por otra, el Señor permite. Una vez me acuerdo que hubo una persona que dice que 2 perros devoraron a una señora. Pitbull. Y todavía los utilizan para pelea. ¿Por qué lo utilizan? Porque son malos. Y por eso, ¿qué crees que Dios no está enojado con todo el mundo? ¿Crees que Dios está aplaudiendo todas esas cosas? Por eso Dios está contento de todo lo que hacemos. Que manda los juicios porque somos buenos. No, manda los juicios porque está airado, enojado y porque hay maldad. Vemos que dice raíz sobre la tierra. El diluvio, que fue lluvia, destruyó toda la tierra. ¿Qué es lo que mandan los huracanes? Lluvia, aire, desastres. Pero no está aniquilando a todo el mundo, parte por parte. ¿Por qué? Por el pecado. Porque la gente no quiere arrepentirse. También que mueras en un huracán, un terremoto, lo que sea. Y a lo mejor te arrepentiste, haces santidad, pues te vas al cielo. Y a lo mejor no te mueres, pero Dios te protege aquí. Nomás la vida te protege en todo las necesidades que va a haber. Pero siempre y cuando haya santidad y temor a Dios. Y no olvídate que Dios vaya a guardar a alguien. Dice que Él guarda, que guarda su palabra. Si no guarda su palabra, no te guarda. Y vemos que acá el Señor hace cuando vino a entregar. Aquí ya mató el pecado. Aquí lo pagó el pecado que entró por Adán y Eva. Y aquí es donde vence la muerte. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Entonces es que la muerte, Jesús, la venciste también tú. Habla aquí de la resurrección. Cuando el día de María Magdalena, dice en el 20, Juan 20, versículo 17. No, dice, Jesús le dijo a María, volviendo... Bueno, vamos a empezar acá. Dice, pero María estaba llorando junto al sepulcro mientras lloraba y se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas en la cabecera y al otro lado de los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué llora? Que porque se han llevado a mi Señor, no sé dónde le han puesto. Los ángeles estaban ahí en la tumba. Cuando había dicho eso, se volvió a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús.
Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortalero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Fíjate, Dios se le presentó primero a María. Fue ella la que vio la resurrección cuando Él resucitó. Esa mujer estaba muy arrepentida, muy entregada, muy agradecida con Dios, que no se separaba, estaba allá. Y lo habla que estaba cuando lo estaban crucificando. Y aún en la tumba ahí estaba. Aunque un riesgo, porque pues sabían que andaba una persecución tremenda. Y ahí había gente que estaban cuidando la tumba, los alguaciles que habían puesto ahí para que lo cuidaran. Pues gracias a Dios que no estaban ahí. Porque si no, a ella lo hubieran también agarrado. Porque lo que andaban persiguiendo era la gente. Y mataron a muchos que habían conocido el Evangelio. Por eso es que estaban escondidos todos allá. Y por eso Juan no quería salir, Pedro no quería salir. Pero esta mujer tuvo valentía para salir. A sabiendas que lo hubieran agarrado, lo hubieran matado. Pero era nada más el amor a Dios. Y Dios vio su amor, que permitió que fuera a la tumba y estaba. Y a ella fue la valiente. El amor que tenía. Que a ella fue la que se le presentó. A María Magdalena. Dice, Jesús dijo María, volviendo ella, dijo, Raboni, que quiere decir maestro, lo conoció. Y ella la conoció y ella conoció a él. Jesús dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena da a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. Mira, aquí Jesús resucitó de entre los muertos, venció la muerte, le quitó la llave al Hades y está vivo sentado al lado del Padre Celestial. Y por eso todo aquel que se arrepiente de sus pecados, así como Él pagó todos los pecados en la cruz, también todos tus pecados se quedan perdonados, quedas limpio de ellos. Cuando mueres, no vas al infierno, sino vas directamente con el Padre Celestial, Jesucristo, a esa vida eterna, aleluya. Ya no eres condenado, pero si mueres en pecado, pues sí va a pasar lo que pasó con Caín y Abel, y con muchos que sí fueron condenados y no al infierno. ¿Por qué? Porque ellos no estaba Jesucristo para perdonar los pecados. La mayoría, todos ellos, se fueron al infierno. Uno que otro, como Noé, que fue también inocente, y Abel y otros, entonces fueron con Dios. Pero los demás que actuaron mal, al infierno se fueron. Así que está yendo al infierno. Y para los que va a haber más todavía. Así que el Señor nos envía y nos habla de que debemos arrepentir nuestros pecados, mantenernos aquellos que estamos firmes y aquellos que no han conocido al Señor, que vengan al arrepentimiento. Y aquellos que se volvieron, que vengan nuevamente a Jesucristo. Y que el Señor está dispuesto para perdonarlos si es que lo hacen sinceramente con un corazón contrito y humillado. Bendito sea el Señor, mi alma te alaba. Muy buenos días a todos y que Dios me los bendiga con un verdadero arrepentimiento genuino en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bueno.